Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Padre, yo también me uno a la petición de Feisal Leo. Señor, que este mensaje que tú me has permitido construir delante tuyo tenga el propósito que solamente tú sabes cuál es. Señor, ayúdanos a quedar frente a ti, frente a nuestro corazón, con la realidad también que enfrentó Pedro. Ayúdanos a vernos retratados en las diferentes circunstancias que nosotros vemos para poder dar un testimonio firme y claro, no solamente de ti, Señor Santísimo, que es lo más trascendental y lo más importante, sino de la manera como vivimos y lo que somos. Gracias, Padre Celestial, por este buen tiempo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Yo le he puesto a este mensaje confrontando la hipocresía. La verdad del Evangelio nos libera. Así he llamado a este mensaje, confrontando la hipocresía, porque aquí eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo con Pedro. Va a confrontar un acto de hipocresía que tuvo el apóstol. Y Pablo, como la gran mayoría lo sabe, simplemente voy a hacer una pequeña sinopsis para recordar, para enganchar el contexto exegético y cultural e histórico. Pablo aquí está escribiendo a las iglesias de Galacia para corregir una grave desviación que habían o que estaban haciendo los judaizantes. Estos son personas que siempre a través de todos los siglos y de todas las edades aparecen, personas que pretenden de alguna forma alterar el evangelio, mezclarlo con algo. Ahora 15 días hablábamos de la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las emociones, el evangelio del dinero. Y aquí en este contexto aparecían estas personas agregándole, porque era muy fuerte en ese momento el judaísmo, y ellos querían agregarle a la obra de Cristo, según los judíos, cumplir la ley. Y ese es el contexto en que nos encontramos. Los judaizantes eran creyentes que insistían que los gentiles debían observar la ley de Moisés. Hay algunos movimientos, incluso hoy en el siglo XX, 16 de junio, que también creen que hay que agregarle algunas cosas al evangelio. El evangelio de la gracia es una cosa tan sencilla, tan transparente y tan clara que es difícil no es tanto entenderlo, sino aceptarlo, que no tenemos nada que hacer, para recibir la gracia, para aceptar la gracia de Dios. Y en este pasaje, querida iglesia, les quiero recordar que Pablo va a relatar un incidente crucial en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, de donde viene la palabra Antioquia, de donde tomó nuestro departamento el nombre de Antioquia. Eso sería también otro motivo de una bonita investigación. La iglesia de Antioquía era la iglesia local de Pablo y de Bernabé. Ayer era la iglesia local de ellos. La iglesia local del apóstol Pedro era la iglesia de Jerusalén. Y aquí estaban en Antioquía. Y entonces, en este incidente, Pablo nos muestra cómo confronta a Pedro públicamente por su hipocresía. Yo quería evacuar el versículo, el pasaje, yo lo quería evacuar hasta el versículo 21. Ir desde, ahí como en sus Biblias, Gálatas 2, y quería hacerlo desde el 11 hasta el 21. Pero no fue posible, no es posible hacerlo. Porque si el Señor me da licencia, la próxima enseñanza que vamos a tener es una doctrina que se conoce muy poco y es la que está en Gálatas 2, 20, 21, la doctrina de la identificación. Eso es una doctrina que se conoce muy poquito. Esa es la doctrina que nos enseña por qué los creyentes sí podemos enseñorearnos del pecado. Esa es la doctrina que nos dice cuando un creyente no se enseñorea del pecado es porque simplemente no es creyente. Una persona dice, no, yo no puedo dejar de hacer eso, Ovidio. Si usted no es creyente, tiene toda la razón, no lo puede dejar de hacer. La doctrina de la identificación la vamos a estar mirando, cómo es que Cristo muere por mí y cómo es que yo muero en la cruz, para Dios el Padre también. Entonces dije, no, definitivamente no puedo evacuar estos dos temas en el mismo sermón, porque el que viene, esta parte de Pedro es fundamental
porque también se puede llegar a pensar que es que Pablo era más grande que Pedro, al contrario. Dentro de ese contexto histórico, en ese momento, Pedro era el apóstol más importante, lo hemos venido hablando. Desde ese momento en que ellos estaban vivos, Pedro era, pues, de hecho, los judaizantes reprochaban, le indilgaban a Pablo, ya ustedes lo han escuchado en los anteriores mensajes, le indilgaban a Pablo que él no había sido tan grande o que no era tan grande como Pedro, que se anduvo con el Señor Jesús, o como el apóstol Juan, o como otros. En ese momento, por eso Pablo se presenta como el más pequeño de los apóstoles. Sí, sí, yo sé que soy, hasta no soy digno de ser llamado apóstol. Entonces digamos que es el contexto. Y por eso, cuando ocurre esta situación tan trascendental, tan definitiva, tan definitoria, pues el Señor mueve a que el apóstol Pablo haga este reproche a Pedro. Entonces, queridos hermanos, no era simplemente que Pablo quería, como muchos lo han enseñado, infortunadamente, no quiero tampoco atacar a nadie, pero cuando no se hace una exégesis seria, se puede llegar a la conclusión de que Pablo aprovechó el momento para jugarse la boca con el apóstol Pedro. En modo alguno, queridos hermanos. Me gustaría detenerme por lo menos 3 sermones más para mostrar todas las implicaciones de por qué Pablo hizo esto. Es porque aquí solamente es un barniz lo que vamos a ver hoy. Pero todas las implicaciones, yo imagino que Pablo estuvo, yo no sé si en ayuno, pero que estuvo orando mucho tiempo antes de que finalmente dijo, no, esto no puede ser. Voy a confrontar al hermano y lo voy a hacer. Tengo que hacerlo de una manera porque estaba en riesgo el evangelio de la gracia. Entonces, queridos hermanos, esto que va a ocurrir aquí, que sucede, que infortunadamente pasa con el apóstol Pedro, pues comprometía justamente la justificación que todos los seres humanos tenemos ante Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Porque esto de querer guardar la ley, esto de querer circuncidarse, pues simple y llanamente significa que tenían que agregar obras a la justificación por la fe que el apóstol Pablo iba diciéndole a la gente. Usted con solo creer en Jesucristo, así como la iglesia romana, con todo nuestro respeto hacia ellos, así como la iglesia romana hace con nosotros. La iglesia romana dice, ¿ustedes creen que simplemente por creer en Jesús son salvos? No, ustedes tienen que vivir los sacramentos. Vea, ahí hay otra manera. Ustedes tienen, si usted no tiene el sacramento del bautismo, ellos tienen mezclado también con obra. Para la iglesia romana, Cristo pagó como la cuota inicial en la cruz. Y nosotros tenemos que ganarnos el resto haciendo buenas obras. Ahora, hay que hacer buenas obras, sí, pero no para ser salvados, sino porque ya somos salvados. Entonces, esa es lo que está en juego en este pasaje, esa es la idea central de este pasaje. Queridos hermanos, ¿alguna vez han sentido la frustración de ver a alguien que lleva una doble vida? Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos tenido esa frustración. Alguien que en un contexto actúa de una manera y que en otro contexto actúa de manera diferente. Yo creo que todos hemos sido testigos de la cantidad de máscaras que las personas a veces se ponen para encajar, para ser aceptados o por el simple temor al que dirán. Estuve pensando seriamente si la base textual de este pasaje, de esta enseñanza, era donde el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, tú vas a ser, a ti te voy a entregar las llaves y tú vas a tener el privilegio de abrir las llaves del evangelio para los judíos, para los gentiles, para los samaritanos. Porque de esa magnitud era Pedro. Pedro fue el hombre a quien el Señor Jesucristo le entregó las llaves, pero no lo que dice la acción caricaturesca de que Pedro está en el cielo con unas llaves más grandes que las que tengo yo acá, ¿cierto? Toda esa teología medieval que le ha hecho tanto daño al evangelio. No, las llaves quiere decir que Pedro iba a ser el encargado de abrir el evangelio, iba a predicar el evangelio a los judíos. Y eso ocurre en Hechos 2:3. Luego que Pedro le iba a entregar, iba a abrir el evangelio o iba a llevar el evangelio a los samaritanos, Hechos 8, e iba a llevar el evangelio a los gentiles. Eso significa que Pedro iba a abrir las llaves del reino. Las llaves del reino es enseñar el evangelio para que la gente, a través de aceptar a Jesucristo, entre al reino, porque eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Para entrar al reino se necesita nacer de nuevo. Cuando estamos predicando el evangelio, estamos predicando a la gente que
que la estamos invitando a que entre al reino. Reino que se hará visible en algo que se llama el milenio. Ahorita el reino, su manifestación en este momento es a través de la iglesia, pero de una forma visible se hará en el milenio. Entonces, quería como utilizar ese texto para mostrar la magnitud de quién era Pedro, de por qué era tan imprescindible o por qué fue tan imprescindible que el apóstol Pablo encarara a Pedro. Porque si el líder, el que llamaban el primero entre iguales, a Pedro se le llama así, el primero entre iguales, si a Pedro se le deja pasar eso, pues todas las demás personas van a creer que en efecto es así, que hay que hacer obras, que hay que guardar la ley, que hay que hacer una cantidad de cosas, porque si eso se veía lo que estaba ocurriendo con Pedro, y esa hipocresía no es un fenómeno moderno. Vemos que desde el momento que se estableció la iglesia, se lucha, y el hombre lucha desde que el hombre es hombre, mejor dicho. Todos somos hipócritas y muchas veces hemos posado, por lo menos quien habla de hipócrita muchas veces. Y entonces en este texto, hermanos, seremos testigos de este momento tenso, de este momento difícil, de este momento crucial en la iglesia primitiva entre los dos grandes gigantes del evangelio. El libro de Hechos de los Apóstoles se refiere a Hechos de los Apóstoles de Pablo y de Pedro, o mejor, de Pedro y de Pablo. Porque a veces nosotros hablamos con mucha ligereza, ¿no? Decimos el Quijote de la Mancha, y el verdadero nombre del Quijote, del libro El Quijote de la Mancha, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así se llama ese libro. El nombre completo del libro de Hechos se llama así: Hechos de los Apóstoles Pedro y Pablo, no de los 12 apóstoles, porque ahí ni siquiera habla Juan. En Hechos de los Apóstoles aparece Juan, pero referenciado, no hablando. Y por eso es que Hechos del 1 al 12 se hablan de todas las hazañas de Pedro, y del 13 al 28 de todas las de Pablo. Por eso ese libro se llama así: Hechos de los Apóstoles Pedro y Pablo. Ya lo hemos mutilado, decimos Hechos. Entonces, en esta parte, en este contexto, es importante entender eso, porque eran dos hombres trascendentales. Pedro era el hombre que estaba llevando el evangelio a los judíos, y Pedro en sus campañas, lo vemos en sus dos epístolas, Pedro iba visitando a las iglesias gentiles también, porque en las iglesias gentiles que Pablo establecía, ¿cierto?, como misionero, había también mucho judío. Y Pedro iba y tomaba a los cristianos judíos o a los judíos que abrazaban el cristianismo, y Pedro los ministraba. Pedro era el encargado, ese fue el ministerio que el Señor Jesucristo le encargó al apóstol Pedro. Mientras que a Pablo le encargó exclusivamente de enseñar el evangelio a los gentiles. Amén. Y la iglesia de Antioquía estaba llena de esas clases de personas, tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Entonces, ¿qué pasa aquí rápidamente? Pedro fue a visitar a la iglesia de Antioquía, ya le dije, en sus correrías él hacía eso, a visitar a los judíos cristianos de la iglesia de Antioquía, y empezó a sentarse a comer con los gentiles cristianos. Él no tuvo problema con eso. Pero resulta que llegó una delegación desde Jerusalén, los judaizantes, y cuando Pedro los vio, a estos creyentes que venían de la iglesia de Jacobo de Jerusalén, Pedro inmediatamente dejó de reunirse y de comer la comida impura según la ley con los creyentes gentiles. ¿Vamos bien, querida iglesia? Y fue a sentarse a comer Pedro con los creyentes judíos y con la delegación que venía desde Jerusalén. Ahí quedó retratado el episodio. Creo que ahí quedó retratado. Dice Pablo que cuando vio eso, cuando vio que Pedro estaba haciendo eso, dijo: no, aquí está en juego el cristianismo. Aquí está en juego la gracia, aquí está en juego el evangelio. Yo esto no lo puedo permitir, a pesar de que es Pedro. Porque en estos momentos uno no alcanza a entender lo tenso que debió haber sido ese momento para el apóstol Pablo, lo difícil que debió ser para este hombre amarrarse los pantalones a la nuca e increpar al apóstol Pedro, al Papa, según muchos. Porque ese hombre es primero entre iguales. ¿Qué significa primero entre iguales? Que era el primero de todos los apóstoles. Así aparece en los evangelios. Primero entre iguales.
Entonces, queridos hermanos, es impresionante esto, porque esta confrontación no fue por orgullo, como muchos por una mala exégesis dicen, es que era para mostrarle a Pablo quién era el que mandaba. Dios nos libre de algo así. Y cuando en nuestro movimiento, y le doy gracias al Señor, no me canso de dar las gracias por el movimiento en que estamos, en este momento histórico, entre otras cosas, nos estamos sentando una serie de ancianos y estamos trabajando algunas doctrinas que se nos están metiendo a nuestro movimiento. Eso se tiene que hacer frecuentemente, sobre todo cuando se ataca la unidad de la iglesia, cuando se ataca al evangelio. Por ejemplo, el ataque que ahorita estamos recibiendo nosotros en nuestro movimiento es que Cristo no murió por todos, y eso no estamos dispuestos a permitirlo, porque la gente queda lastimada y muy dañada y divide en las iglesias. Entonces, ¿cómo somos justificados delante de Dios? ¿Cierto que somos justificados solo por la fe? Y eso es lo que estaba en juego. Y la respuesta a esta pregunta, repito, tiene profundas implicaciones para nuestra autenticidad, para nuestra libertad y nuestra relación con los demás, como lo vamos a ver en Gálatas 5 y 6. ¿Por qué? ¿Por qué un tema como estos es tan trascendentales para nuestra vida como cristianos? Porque yo, si el Señor me da licencia, salud y vida, y si me permite seguir vivo y terminar el libro, mostraré cuál es la libertad cómo es que Dios nos da las llaves de la casa. Así como cuando usted, me acuerdo la vez que mi papá me dio las llaves de la casa, yo me sentía inmenso, grande en esa época, y me pusieron pantalones largos. Yo tenía pantaloncitos chiquitos y tirantas. Entonces me dieron las llaves, eso quería decir que yo ya era tratado como una persona grande. O sea, aquí nosotros en Gálatas vamos a descubrir cómo Dios nos ha dicho, ustedes son libres pero no para pecar. Ustedes son controlados por el Espíritu Santo. La ley no va a operar en ustedes. Ahora no quiere decir que entonces debamos golpear la ley. No, no, no. El apóstol Juan dice que todo pecado es infracción contra la ley. Por supuesto que sí. Pero el punto aquí es cómo debo vivir yo en la gracia. ¿Cómo debo vivir yo en la gracia? Así como esas películas, esas comedias norteamericanas, que mi papá y mi mamá se fueron unos días de vacaciones, entonces yo cojo la casa y le vuelvo una rumba. Eso es lo que queremos hacer. No, Gálatas nos va a enseñar la libertad, porque esto va a afectar profundamente mi relación con el Señor. ¿Quién es la persona que mejor lo cuida a usted frente a la pornografía? ¿Usted? ¿Cuál es el más grande pecador que usted conoce? Usted mismo. Yo soy el más grande pecador que yo conozco. Yo soy el más grande pecador que yo conozco. Si yo conozco todos mis pecados. Eso de vivir dentro de la gracia no significa que yo deba andar en licencia pecando. No, no, por eso es que estamos enseñando este libro. Es cómo vivo yo bajo el poder del Espíritu Santo. Si yo no quiero echar mano del Espíritu Santo, si yo no quiero usar las puertas que Dios me abre contra la tentación, contra la impureza, contra el robo, con lo que sea, los pecados de la carne o los pecados del Espíritu, si yo no lo quiero hacer como cristiano, yo no lo hago. Y Dios me permite que yo peque. Eso sí me las tengo que ver después con mis consecuencias. ¿De acuerdo? Pero eso es fundamental entenderlo en esto. Por eso es tan trascendental que entendamos la gracia del Evangelio. No es solamente que soy exonerado de cualquier obra, sino que ahora yo soy mi propio policía. El Espíritu Santo está en mí y me da poder para enseñorearme de todos mis pecados, si quiero. Se llama la doctrina de la identificación. Si quiero, si quiero. Entonces, queridos hermanos, la hipocresía compromete la verdad del Evangelio. Y por eso Pablo lo va a increpar. Ahí voy a leer versículo 11 y 12. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, vea lo que habíamos hablado, Pedro solía comer con los gentiles creyentes, no con los gentiles inconversos, con los gentiles creyentes de la iglesia. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, los hombres enviados, aquí hay 5 clases de personas en estos pasajes. Cuando aquella delegación de Jacobo o de la iglesia de Jerusalén llegó, dice, Pedro comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles creyentes, por temor a los partidarios de los judaizantes, de los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo. Y entonces la hipocresía de Pedro no era un error menor, como lo estoy tratando de demostrar, queridos hermanos. Esto no era un error menor. Era una amenaza directa a la naturaleza universal del Evangelio.
Y a pesar y con todo esto, uno encuentra, en estos días estábamos con Lucecita en determinado sitio y una señora testiga de Jehová era, ¿cómo se dice? Evangelizándonos, era testificándonos. Muy querida, quedamos ahí por volvernos a ver, nos invitó al Salón del Reino, nos regaló una cantidad de cosas, porque es nuestra estrategia también que a veces empleamos con Luz para ganarnos ese permiso para después decirle, denos la oportunidad también a nosotros de hablar, si el Señor quiere, por supuesto. Entonces, queridos hermanos, aquí lo que está en juego es la naturaleza del Evangelio. Al retractarse Pedro de comer con los gentiles, estaba de manera tácita validando la idea de que los gentiles necesitan cumplir con las leyes judías, ¿ve? Al hacer Pedro eso, al no sentarse con los otros y decirle a los hermanos de Jerusalén, no, no hay problema por la comida, no hay ningún inconveniente que comamos todos marranito, que comamos todos, no, morcilla, todo lo que es esa parte alimentaria, toda esa dieta que les prohibían a los judíos comer. En el Antiguo Testamento a los judíos le prohibían comer la ley de Moisés, esa clase de alimentos, pero eso tiene una connotación muy diferente. Entonces, si Pedro se le dejaba hacer eso de manera tácita, repito, estaría comprometiendo, estaría mostrando primero que el cristianismo sí es una secta del judaísmo, como se decía anteriormente, porque era lo que los judíos creían, que el cristianismo era una rama del judaísmo. Como mucha gente ahorita en la guerra Irán y Israel, les vuelvo a repetir, este Israel no es el que va a pasar la tribulación. Seguramente saldrán de ahí, hay que orar por ellos y por todas las naciones del mundo, queridos hermanos, porque Dios nos ama a todos y a ellos también, por supuesto. Entonces, queridos hermanos, esto socavaba la verdad de que en Cristo no hay judío ni gentil. Eso es lo que quiere decir. En Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simple y llanamente que para efectos de la salvación, todos somos salvos de la misma manera, tanto el gentil como la mujer, porque la mujer en el Antiguo Testamento tenía que hacer otra serie de cosas. Porque en el Antiguo Testamento, pues, perdónenme, no estoy insultando su inteligencia, pues la circuncisión era para los hombres. Pero la mujer tenía que hacer otras leyes, guardar otras normas, vivir de otra manera. Ni siquiera las dejaban entrar a muchos lugares en el templo a las mujeres. Por eso es que Pablo dice aquí, no hay gentil, no hay judío, no hay libre. ¿Qué quiere decir que no hay? Que para ser salvados tanto las mujeres como los hombres, como los gentiles, como los judíos, nos salvamos todos de la misma manera, por gracia, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, queridos hermanos, ahí estamos viendo que esto socavaba la verdad de que Cristo somos todos iguales. Ahora, no significa esto que no hayan líneas dentro del matrimonio, dentro de la forma de hacer las cosas entre mujeres y hombres. No, porque Dios ha dejado establecidas una serie de normas también. Pero aquí cuando se habla de gentil, de judío, se está refiriendo a la salvación. Porque las mujeres no son pastoras, las mujeres pueden tener el don de pastora. Lo que no pueden tener es el oficio de pastoras, eso sí no, porque la Biblia lo restringe. No es porque a la mujer no se le dé el don de pastora. La mujer es Nancy de Mons tiene el don de maestra. Vea que el don no es masculino. Si te das cuenta, pero lo que se tiene que restringir es el uso en el día domingo en el culto, porque Pablo dice que debe ser así. Y ya estamos enseñando que Pablo es nuestro apóstol, no porque sea un mojigato, porque sea un no. Al contrario, cuando la doctrina de Pablo ha llegado a todas las naciones, las mujeres alcanzan el estatus que han alcanzado hoy en día. Donde no ha llegado el evangelio, como en el Islam, como en muchas tribus indígenas, las mujeres son sometidas, humilladas, despreciadas, desplazadas. El cristianismo es el que ha puesto a la mujer en el lugar donde se encuentra. Eso de Colosenses, cuando Pablo dice la manera de tratar a la esposa, amen a sus esposas, hoy en día eso suena como muy idílico. En ese contexto eso estremeció a Raimundo y todo el mundo, sobre todo en Éfeso y en Colosas, donde se practicaba la ética aristotélica, donde el papá se hacía respetar de los hijos, pero era rompiéndole la cara, no a través del amor. Y lo mismo, y el papá, el jefe de casa se llamaba allí, tenía que hacerse respetar de la mujer y podía tener las mujeres que quisiera.
Es el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo quien dicen que la ética del matrimonio cambió en la iglesia a la ética del matrimonio del Antiguo Testamento. ¿Ve? El trato a la mujer en el Antiguo Testamento es uno que está superado por la ética del reino en el Sermón del Monte. Un solo hombre para una sola mujer, una sola mujer para un solo hombre. Eso es totalmente revolucionario. Y hoy en día también lo sigue siendo, creo yo. Entonces, queridos hermanos, ahí vamos viendo, entonces, esta hipocresía, la hipocresía distorsionaba el mensaje de la gracia y pone barreras donde Dios ha derribado muros. Y por eso queremos, vuelvo a repetirlo, las cosas que hagamos acá, una mujer usa cubierta, use la cubierta por convicción, no para tomar la cena. No, hermana, no, hermano. Bautícese porque usted quiere dar un testimonio para el Señor, no porque usted quiere tomar la cena y le piden que se bautice. No, es una realidad que vivamos nosotros el cristianismo con el Señor. Bueno, sigo. Dice el versículo 12, ¿qué dice? Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, ya lo dije. Entonces, queridos hermanos, infortunadamente Pedro volvió a demostrar que era un seguidor ¿de quién? De los hombres. Pedro volvió a demostrar que era un seguidor de la multitud. Pedro volvió a demostrar que era un hombre que sufría mucho por el qué dirán. ¿Ustedes recuerdan a Pedro en el patio del sumo sacerdote? Yo se los quiero recordar. Cuando al Señor Jesucristo se lo llevaron los soldados para ser procesado en esa patraña, en esa payasada de juicio que le hicieron al Señor, y lo metieron al patio del sumo sacerdote, el apóstol Juan entró porque lo conocían allá. Y Juan habló para que dejaran entrar a Pedro. Cuando Pedro entra y ve cómo están procesando al Señor Jesús, varias mujeres allí le dijeron, tú eres seguidor de Jesús de Nazaret. Y él lo negó. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Pedro era un hombre que vivía mucho el qué dirán. Y aquí lo veremos otra vez, se ve pequeño otra vez el apóstol Pablo acá, achicado, pequeño. Como dirá el mexicano, se cuarteó, se rajó. Como le pasa a muchos hermanos, a muchas personas, dentro de su oficina o dentro de su contexto, no quieren nadie que sepan que él es cristiano, que sepan que él es un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos muchos los que sufrimos por el que dirán. Y Pedro era un hombre que sufría por el que dirán. Esa es la única razón acá que estamos viendo, queridos hermanos. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, hermanos. ¿Cómo vivimos nosotros el cristianismo? Mire, hermano, si tomarse una copa de whisky significa que se pierde un alma, tómesela. Pero si tomarse una copa de whisky significa que se va a perder un alma, no se la tome. Esa es la libertad en el Señor. Si usted está frente a cristianos que creen, son personas que no tienen mucha información sobre la rellena, que creen que comer rellena es pecado, no se la coma por amor al Señor y a esa persona que se va a lastimar. Esa es lo que el apóstol nos enseña. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Y aquí ocurre algo tremendo en la vida de este hombre. Porque es que mire usted el versículo 13, dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. ¿Se dan cuenta, querida iglesia? Dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El punto de esto, ¿cuál es, hermanos queridos? Que como decía mi mamá, lo que hace el mico lo hace el mono. Así decía mi mamá, lo que hace el mico lo hace el mono. Hasta Bernabé se dejó arrastrar porque estaba el apóstol Pedro allí. Cuando nosotros usamos una posición hipócrita frente al evangelio, la gente que está detrás de nosotros lo ve y también empieza a asumir esa posición hipócrita. Otros son alejados. Incluso los líderes como Bernabé son alejados del cristianismo. Yo no estoy diciendo que soy la persona más íntegra del mundo. Lo que pasa es que hoy me tocó la predicación de la palabra y lo hago porque estoy hablando de parte del Señor.
pero en eso somos culpables todos. En esto somos culpables todos, queridos hermanos. Por eso nosotros debemos orar y pedirle al Señor que nadie tropiece por culpa de nuestro testimonio. Que nadie tropiece, especialmente, y sí, y en la vida espiritual, por supuesto, pero especialmente en el tema del evangelio. En el tema del evangelio, queridos hermanos, en el tema del evangelio. Que nadie diga, no, es que hacerme, si yo me hago evangélico, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer, tengo que hablar así, tengo que vestirme así. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Acabamos de leer la parábola del hijo pródigo. El padre no dijo, lávenlo, límpienlo, hacen que está asqueroso. No dijo, lo abrazó. Corrió encima de ese muchacho sabiendo que los viejos en ese contexto no podían correr. Y se levantó las naguas y se fue a coger a su hijo por si alguien lo agarraba a piedra. Yo sé que eso es difícil entenderlo, pero ese es el evangelio, hermanos. Es que usted tiene que dejar de ser homosexual, usted tiene que no sé qué. O sea que nada de esas cosas hay que dejar. Hermano, la Biblia dice que el que crea en el Señor Jesucristo es justificado por Dios. El que acepte. Me decía una vez una persona, pero qué bonito evangelio, y en todos los homosexuales se va a llenar las iglesias de homosexuales. Bendito sea Dios. Usted es heterosexual, o sea que usted con el pensamiento nunca le ha sido infiel a su esposa después de que se hizo cristiano. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que las tentaciones de esa mujer, de ese hombre, es con otro de su mismo sexo. Somos hipócritas, hermanos. Perdónenme. A la gente se le quiere enseñar que hay que ser muy bueno para que reciban a Cristo. ¡Mentira! Dios quiere que sean bien malos para que vengan a Él. Porque esa es la gracia. Y el Señor paulatinamente lo irá despojando de meter droga, de acostarse con... Hermano, yo sé que eso es difícil aceptarlo, pero ¿qué hacemos? Ese es el evangelio. En el contexto de la parábola que se leyó de la reina de las parábolas, como se conoce, en el contexto dice que los fariseos murmuraban entre ellos porque vieron a Jesús sentado con vagabundas, la vieron sentado ahí con, véalo allá, véalo, allá estaba sentado con esos. Este recibe a pecadores. Ese es lo que el mundo, esa es la imagen que el mundo tiene de nosotros. Yo me pongo corbata y este vestido, pero hermano, yo no quiero que usted diga, si yo tengo que predicar algún día, tengo que poner corbata y vestido. Hermano, esas cosas no son trascendentales, hermana. Perdónenme la emotividad, pero es necesario que entendamos que nadie tropiece por nuestra hipocresía. Y un homosexual sí sigue luchando con sus luchas, así como un heterosexual seguimos luchando en esa área. Y el que no diga lo contrario es un hipócrita. Yo sé que aquí no los hay. Seguimos luchando. Entonces, hermanos, es impresionante esto porque la pregunta que yo tengo es, ¿estaremos siendo inauténticos en nuestra fe? En la oficina, ahí llegó vídeo, quedémonos callados, dejemos de echar chistes verdes. Ahora, no se ponga a echar chistes verdes usted, simplemente hágase a un lado. Simplemente hágase a un lado. ¿Usted nunca ha vuelto a bailar con su esposa? Qué pecador soy yo, ¿verdad? Hermanos, estaremos poniendo cargas o estamos poniendo expectativas sobre otros que no están fundamentados en la gracia del evangelio. El evangelio es gracia, no ley. El evangelio es gracia. La hipocresía no solo daña nuestro testimonio, querida iglesia, sino que también confunde a quienes nos observan y distorsionan la belleza del evangelio. Leamos los evangelios y miremos todos cómo censuraban a Cristo. Este recibía mujer, a prostitutas, este recibía pecadores. Qué hombre tan extraño este tipo.
para la religión es muy extraño. Pues de hecho la religión lo mató. Porque Jesús no olía iglesia. Queridos hermanos, imaginémonos a un chef que dice que tiene el restaurante más higiénico, que es el mejor, como el de Ratatouille. Pero pensemos por un momento que cuando nadie ve a este chef, este hombre no se lava las manos y utiliza productos que ya están vencidos que sus ingredientes ya están vencidos. ¿Qué pasaría si la gente se enterara de eso? Tranquilo, ya el dueño salió. ¿Qué pasaría si nos enteramos de eso, de ese restaurante? No volveríamos mínimo, ¿sí o no? Cuando vemos en un platico de sopa nadando una... Bueno, sigamos mejor. Queridos hermanos, la verdad de su profesionalismo de este chef se vería comprometida por su doble estándar, ¿cierto? Y del mismo modo, cuando los cristianos vivimos vidas dobles, comprometemos la verdad del evangelio. Entonces yo soy profesora o profesor. Todos los demás profesores son del mundo y estoy trabajando en un contexto del mundo. Y llegó el fin de año y van a hacer la despedida de la oficina. Adivine cuál es el único que no va a la despedida de la oficina. El cristiano. Claro, van a comer carne sacrificada a ídolos, van a bailar, van a fumar, a tomar. Qué visión tan rara traigo hoy, ¿no? No, eso es lo que siempre hemos enseñado en esta iglesia. ¿Sabe por qué cantamos signos? Porque el Señor todavía no nos ha regalado personas que, aparte de David, también tengan instrumentos. No porque esa sea el sine qua non de la manera de adorar a Dios. No, no, iglesia. Y perdónenos si hemos reflejado una idea equivocada. No, nosotros no estamos para eso. Necesitamos comprometernos es con la verdad del evangelio que profesamos. Decirle a una persona, mire, si usted cree en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es lo que usted tiene que hacer, hermano. Y después, el proceso lo hace el Espíritu Santo, no yo, ni usted. Y los que estamos aquí al frente, haciendo cualquier cosa, trabajamos a través de la consejería, animando, fortaleciendo, pero realmente no imponiendo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque un creyente no puede tener normas dobles. Mire el versículo 14. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando vi que no actuaban, o sea, no solamente Pablo se fijó en Pedro, sino en Bernabé y en los judíos creyentes de Antioquía, o sea, el grupo de allí que empezó a desechar las personas. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, yo siempre lo he dicho. La parábola del hijo pródigo nos encanta, ¿o no? Porque como dijo Daniel ahorita, es la reina de las parábolas. Claro que sí. Hermano, estábamos viviéndola en una iglesia que era para expresidiarios. Y la gente se iba. Porque vivir nosotros la parábola del hijo pródigo, si no nos gustaba. Yo he visto a ese hermano que sigue fumando cigarrillo. Una vez me dijo un hermano, ¿qué hago, hermano, que tengo en la iglesia una hermana que sigue fumando cigarrillo y hace 20 años es cristiana? Y le digo que deje de fumar cigarrillo, ¿qué hago? Y le dije, yo tengo una que es chismosa y nada, y 20 años nada. Pues hermano, lo mismo, amándola. ¿Qué vamos a hacerle, hermano? Que tenemos que seguir luchando con nuestros pecados, hermanos, queridos. Entonces dice que fue todo el grupo el que se puso en esa posición de ¿qué? En la posición de apartarse de los creyentes gentiles. Y obviamente, queridos hermanos, en otras palabras, lo que Pablo le dijo a Pedro es: si tú, que eres judío y no vives el judaísmo, ¿por qué deseas que los creyentes gentiles vivan y guarden ese sistema caduco y de esclavitud?
Porque si usted mira Hechos 15, y ahí mismo en el contexto, Pablo nos está diciendo que antes, ¿qué hacía Pedro? Comía de todito. Le daban el paquetico ese que dice de todito, y de todito comía. O sea, el hombre no tenía reparos en cuanto a eso. Pero que cuando llegaron los otros, ahí sí que se retrajo. Ahí sí que comenzó a hacer hipocresía. Y Pablo le dijo, y usted por ejemplo lee este episodio en Hechos 15, en donde le toca el turno al apóstol Pedro cuando están en el concilio y le preguntan, Pedro, los gentiles tienen que circuncidarse, ¿tú qué opinas? Y Pedro en ese concilio, Hechos 15, Pedro dice, hermanos, ¿cómo les imponemos a los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido cargar o llevar? Y tú lo que le está diciendo aquí Pablo es esa, si tú sabes que el judaísmo es, imagínese usted tantas cosas que hay por las redes sociales con relación al tema del judaísmo, de la ley, todo lo que sale por las redes sociales. Hermano, la ley es una sombra, el bautismo es una sombra, la realidad es Cristo, la realidad es esto, nosotros somos la realidad. Y debemos entender esas realidades, queridos hermanos. No pidas a otros que hagan lo que no haces tú. Yo estoy luchando con eso. A veces me toca porque estoy en la función de anciano y me toca desde mi condición de anciano, pero cuando no estoy en mi condición de anciano, y a mí nadie me ha llamado a meterme las narices donde no me han llamado, pues yo me quedo callado. Pero cuando estoy en mi condición de anciano, lo debo hacer, porque esa es mi condición. Pero mientras tanto no ando metiendo las narices donde no me importa, porque no es mi labor. Hermano, por favor, no le pida a alguien que haga algo que usted no hace. Más bien ore por esa persona y dígale, Señor, me veo reflejada en ella, en esa mujer. Me veo reflejado en ese pecado de esa persona. Ayúdale y ayúdame. Yo creo que hacemos más. Yo creo que hacemos más, hermano. Un creyente no puede tener normas dobles porque es un camino impío, nos dice la palabra del Señor. Porque ese camino doble no es coherente con el evangelio. Usted no sabe lo que sufrimos los que tenemos que predicar el evangelio. Por eso no es cualquier persona. Y cuando digo no es cualquier persona, no es que tengamos un estatus especial, sino el Señor nos va puliendo, nos va llevando y nos va preparando. Porque en esto que vamos hablando, pues vamos dejando una estela de testimonio. De testimonio. O sea, la gente se pierde es por nuestro mal testimonio. Por nada más se pierde. Mi suegro, que ya está en la presencia del Señor, fue un mal testimonio que vio. No hubo poder humano. Una nos acompañó acá, recién abrimos esta congregación. No hubo poder humano. Difícil. Mi hermano el mayor también ya partió a un mal testimonio. Queridos hermanos, es mejor no hacer nada, es mejor quedarnos callados. Como dice alguien, es mejor quedarnos callados y que la gente crea que somos tontos y no abrir la boca y demostrarlo. Lo va a entender dentro de un año, hermano. Bueno, entonces, queridos hermanos, no podemos tener un camino hipócrita, es decir, vivir de un modo mientras le dice a los demás que vivan de otro. Eso es algo complicado y es algo difícil. Y sobre todo cuando somos mamitas, papitos, hijos, lo que sea, en el trabajo. Tratemos más bien de quedarnos callados. Calladito se ve más bonito, decía mi papá. Calladito se ve más bonito. Queridos hermanos, está en juego eso. El evangelio. Porque es que la gente tiene una idea equivocada de no toques, no hagas, vive así, báñate así, limpia así, come así. Una cantidad de imposiciones de reglas y de normas. Eso va a llegar paulatinamente. Deje que la persona sienta la inundación y la plenitud de la gracia. De saber que no es censurado. De saber que es aceptado. De saber que es aceptado como es. Por eso Dios se presentó como se presentó en la persona de Cristo. El hecho de que el apóstol Pedro fuera desviado, querida iglesia, es una fuerte advertencia para todo creyente, especialmente para los líderes que servimos. Hermanos queridos,
Esto es una advertencia para nosotros que servimos a otros hermanos. Hermanos, estamos explorando un pasaje vital, un pasaje fundamental que nos recuerda la centralidad de la justificación por la fe en Jesucristo y el peligro de la hipocresía que distorsiona la verdad. Pero tiene que hacer la oración de fe. También escucho eso. Se murió y alcanzó a hacer la oración de fe. Así, ay, bendito sea Dios. ¿Lo decimos? Lo decimos, hermano. Alcanzó a hacer la oración de fe. Entonces la gente sí se salva por hacer una oración de fe. Le agregó por lo menos la oración. Mire, hermano, la gracia de Dios es así. Decía Juan Wesley que cuando muramos y llegamos al cielo, si es que llegamos, encontraremos a muchos católicos que creíamos que por allá no iban a estar. Eso decía Juan Wesley, el padre del metodismo. Y que vamos a extrañar a muchos evangélicos que creíamos que por allá iban a estar. La confrontación, querida iglesia, de Pablo a Pedro nos enseña que la verdad del evangelio debe ser defendida con firmeza, incluso cuando ello implique confrontar a líderes, a amigos o a familiares. De esa magnitud es esto. No podemos vivir una doble vida, una en la que intentamos complacer a Dios por nuestras obras y otras en las que confiamos en la gracia. No, si yo la embarré con el Señor, yo voy y hablo con el Señor. Si yo necesito ayuda, el Señor me orientará dentro de mi comunidad, dentro de mi iglesia, para que me ayuden en esas áreas. Pero no podemos convertir al pastor o al anciano o al líder o al director en mi sumo sacerdote, en mi intercesor. No, Señor, eso no existe. Eso se acabó. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es un hombre llamado Jesús de Nazaret. Por esa razón, porque nadie puede entender a Dios sino Dios mismo. Yo que voy a interceder, ya hermana, yo tengo bastantes problemas con mis pecados. No, pero quiero que oremos juntos. Ah, si oremos juntos, venga, oremos juntos. Y oremos por el suyo y por el mío. Pero yo no tengo más poder que usted para orar. Y eso enseñan en muchas iglesias evangélicas, en muchas iglesias cristianas donde el pastor tiene como un superpoderes, donde ellos son más ungidos que los demás, no son más ungidos que nadie. De pronto tienen más sudor en las manos que otros. Transmiten más fácilmente las bacterias cuando las imponen en las manos. Sí, no hay más, querida iglesia, perdóneme si nos estamos sacudiendo, pero es imprescindible decir esto. La vida cristiana es una vida de autenticidad incluyendo nuestros pecados. Recuerdo en alguna ocasión que llegamos a una casa y cuando yo estábamos recién con mi esposa, la persona que estaba ahí dijo, se asomó por la ventana y dijo, el pastor, levanten las botellas y saquen el humo de la sala. Estaba yo impregnado a cigarrillo. Hermano, no podemos actuar así. No podemos. ¿Cómo recibió el hijo? ¿Cómo recibió el padre al hijo pródigo? Como estaba. Y paulatinamente le fue quitando los vestigios de su vieja vida, del olor a chancho, de donde viene, de la cultura y de las costumbres que tomó. Hermano, la vida cristiana es una vida de autenticidad. Eso es todo lo que quiero decir. La vida cristiana es una vida de autenticidad. Abraham Lincoln es uno de los hombres que yo admiro harto. No es creyente desde el punto de vista que parece que era un hombre temeroso del Señor. Pero Abraham Lincoln encarna la lucha entre la apariencia y la esencia. Y el impacto de la autenticidad que tuvo Abraham Lincoln. Fue un presidente de los Estados Unidos. Lincoln no era un hombre de gran elocuencia superficial, ni de modales pulcros, según los estándares de su época. Frecuentemente se le consideraba a Lincoln como muy tosco en su lenguaje y sus enemigos políticos se burlaban de su apariencia desaliñada como presidente de los Estados Unidos que era. Sin embargo, su grandeza no radica en su fachada, sino en la profundidad de su carácter. Su inquebrantable honestidad
era conocido como el honesto Lincoln, su compromiso con la verdad y su compasión por los oprimidos. En un tiempo de profunda división y crisis nacional, Lincoln no se retractó de sus convicciones para complacer a algunas facciones por temor a la crítica. Lincoln mantuvo su postura sobre la unión y sobre la abolición de la esclavitud, incluso cuando esto le costó inmensamente a nivel personal y le levantó enemistad de mucha gente, también de su partido, como ocurre en Colombia. Lincoln luchó por los pobres, no se vendió, y por los negros, no se entregó. Lincoln siguió luchando por esta gente que no tenía derechos. Lincoln no vivió una doble vida. Lo que prometía lo intentaba cumplir y lo que creía lo defendía con su vida. Y su vida le costó porque fue asesinado. Una tarde caminando por la calle lo mataron. Nosotros los cristianos debemos vivir vidas auténticas. Su legado no se basa en lo que aparentaba ser Lincoln, sino en la profunda verdad de quién era él. Y desde este humilde púlpito hoy lo estamos recordando en el Día del Padre. Su legado no se basa en lo que aparentaba ser, sino en la profunda verdad de quién era él y lo que representaba. De la misma manera, queridos hermanos, yo, Ovidio Arias, estoy luchando con mi vida cristiana y espero que usted haga lo mismo para que no seamos usted y yo una sola actuación, una sola fachada para agradar a los demás o para sentirnos lo suficientemente buenos los unos con los otros. Hermanos, debemos ser una expresión auténtica de la vida de Cristo en nosotros, una vida en, como lo vamos a aprender más adelante, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No puedes ver a Jesús con olor a chucha moliendo en el tornito de su papá en el taller de carpintería. No puedes ver a Jesús con las uñas sucias, con la boca recién levantado por la mañana comiendo pescado, abrazando a las mujeres impuras, recibiendo a la gente desechada. No a ese Cristo místico de 18 siglos que nos han querido meter siempre y que los que amamos la teología a veces caemos en ese Cristo místico, no en un Cristo del Jesús de mi vecino. No puedo entender que Jesús pueda ser mi vecino. Querida iglesia, así como Lincoln fue un faro de integridad en tiempos oscuros, nosotros estamos llamados a ser luces de autenticidad, reflejando la verdad del evangelio sin adornos y sin compromisos. Ese es el llamado que quería hacerles en el día de hoy. Esa es la vehemencia con la que quería transmitir este mensaje. Examinemos nuestro corazón. Yo estoy luchando con mi hipocresía. Yo estoy luchando con mi propio corazón. Yo estoy luchando con mi integridad. ¿Lo está haciendo usted? Le animo a que lo haga. ¿Hay alguna área en nuestra vida donde la hipocresía nos esté atrapando o donde ya estemos atrapados en nuestro matrimonio? Hoy abren muchas líneas telefónicas por ahí donde mi cónyuge no sabe nada, absolutamente nada. ¿En qué aspecto de hipocresía estoy atrapado? ¿Dónde estamos viviendo una doble vida? El Señor en cualquier momento nos expone y nos deja públicamente espetados para restaurarnos, no porque Él sea un aguafiesta, sino porque Él quiere que vivamos vidas auténticas. Así que, hermano, aceptemos a su hermano. Dele un abrazo al que tiene al lado. Por favor, dele un abrazo al que tiene al lado. No le dé pena. Si no lo conoce, dígale mucho gusto, me llamo fulano de tal. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por salvarnos, por llamarnos, por perdonarnos.
Como dijo el apóstol Pablo, Padre Celestial, no somos muchos los intelectuales, los eruditos, los ricos. Esto es lo que somos y esto es lo que hay. Perdónanos por las apariencias que a veces queremos proyectar. Perdónanos, Señor, cuando no vivimos vidas íntegras delante de ti, Dios. Perdónanos porque situaciones así después nos alcanzan. Cuando hemos estropeado la relación tuya y de otra persona por culpa de nuestro testimonio o de nuestra propia doble vida, Señor. Padre, tampoco quiero dejar dibujado en el ambiente como que Luz Joanis y yo vivimos una vida de hipocresía o mis hijos. Tenemos luchas como todos, Dios mío. Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo penetre profundamente este mensaje en el corazón de mis hermanos, Señor. Y que podamos realmente delante de ti, como dice tu palabra, todos estamos desnudos. Oh Padre Celestial, que a través de la oración aprendamos a desnudarnos. Que con nuestras propias palabras podamos, Señor, llegar a tu presencia y desnudar nuestra vida. Porque al fin y al cabo tú sabes cómo somos, Señor. Gracias por este remanente, gracias por este lugar acá en Bogotá. Agradecido, Señor, por cada uno de los que hacemos parte de esta hermosa obra. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano. Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por